Muy buenos días, profesora María Cecilia, compañeros todos. En esta oportunidad nos ha tocado exponer acerca de los tres poderes del Estado peruano. Los integrantes son los que se ven a continuación y vamos a remontarnos ahora al siglo XVIII para hablar de Montesquieu. Este personaje que es un filósofo francés que nos va a dar, y es importante que nosotros lo podamos conocer, ya que se va a encontrar en la época del liberalismo ilustrado. Es decir, cuando en aquellos tiempos se encontraba un clima institucionalista. Esto es cuando existía un fuerte credo en la organización del Estado y evidentemente se habla de una constitución, pero una constitución como forma de organización de un Estado, un periodo constitucionalista. Entonces, al aparecer Montesquieu, nos regala una de las obras más importantes, el cual es El espíritu de las leyes. Aquí se va a desdoblar el principio de la separación de poderes, y es importante que todos la podamos leer desde los primeros capítulos, porque no solamente habla de las leyes, sino también menciona que es una copia de una estructura legal que se encuentra en la naturaleza. También incluso hace relación a uno de los temas que nosotros tratamos en deontología, que para Montesquieu la ley construye ethos, es decir, lo que hace la ética. Y ustedes me dirán, Carlos, entonces en todo el libro hace referencia solamente al principio de la separación de poderes. Pues no, el espíritu de las leyes consta de 554 páginas, de las cuales solamente se habla de la separación de poderes en el libro 11, como lo podemos ver ahí en el capítulo 6, que tiene de título de la Constitución de Inglaterra. En este capítulo es donde se va a desarrollar justamente el tema medular de esta presentación, la organización del Estado, y bueno, también se va a hacer referencia que ningún gobierno y mucho menos ninguna persona puede tener el poder absoluto. Recordemos lo que profería, lo que decía Luis XIV, cuando decía el Estado soy yo. Entonces, para evitar este despotismo y la tiranía, el Estado tiene que repartir estos poderes. Por eso es necesario entonces hablar que en los tiempos modernos ha primado la institución de un Estado para la convivencia pacífica y la defensa de sus ciudadanos. Ahora vamos a hablar sobre nuestra definición de Estado. Para ello debemos introducir la república y vamos a saber qué es una república. Ya lo hemos estado viendo, que es una forma de Estado en la cual tanto gobernantes como gobernados se someten por igual a un conjunto de principios fundamentales normalmente establecidos en una constitución. Ahora, las características que tiene la República las encontramos en el artículo 43, donde nos dice que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado también es uno e indivisible y su gobierno es, no olvidemos, unitario, representativo y descentralizado. También, evidentemente, se organiza por los tres poderes. Ahora vamos a hablar sobre el poder legislativo. Aquí la palabra clave es legislar, es decir que el poder legislativo está representado por el Congreso. Nosotros tenemos un peculiar Congreso de la República que se encarga de la elaboración de las leyes, así como de ejercer el control político a las acciones de poder, ¿no? El poder ejecutivo a través de mecanismos establecidos en la Constitución vigente. Cuando hablamos del Congreso de la República también debemos saber que se encuentra en el artículo 90 al 109 de nuestra Constitución, donde se va a hablar de que ellos son los representantes de la democracia, es decir, que ellos nos representan a nosotros, los ciudadanos, con una cámara única, no es bicameral, es unicameral y está compuesta por 130 congresistas, durante 5 años elegidos por un proceso electoral de acuerdo a ley. Entonces, las palabras claves en el Congreso de la República es legislar, controlar y representar. Aquí ya podemos ver algunas de sus funciones, las cuales son también importantes, pero vamos a ir pasando ahora a la inmunidad parlamentaria, un tema también controversial que se ha visto en los últimos momentos. También los reglamentos, donde se habla que el Congreso elabora y aprueba sus reglamentos con fuerza de ley. Entendamos bien esa palabra de fuerza de ley. Y bueno, evidentemente el poder legislativo va a hablar acerca de las leyes, sobre su formación y sobre su promulgación. Aquí tenemos que tener en cuenta que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, ya lo conocemos, el peruano. La comisión permanente también es importante mencionarla, ya que ellos van a tener una función y también van a tener atribuciones. Es un órgano compuesto por la mesa directiva del Congreso y de 25 congresistas que representan a sus diferentes grupos parlamentarios. El poder ejecutivo, la palabra clave aquí es ejecutar.
es el órgano del Estado encargado de planificar y poner en marcha. Esta palabra de poner en marcha la sustituimos por ejecutar, pues, las políticas de desarrollo nacional. También van a dictar normas, decretos o resoluciones supremas que van a garantizar el cumplimiento de las leyes emitidas por el Congreso de la mano con sus ministros para coordinar planes de acción con los distintos sectores y poderes. También el presidente de la República, evidentemente al hablar de poder ejecutivo hablamos del presidente de la República, como lo podemos ver aquí, el artículo 110 y 118 se va a hablar sobre este tema, donde el jefe del Estado personifica la nación, dirige y conduce al poder ejecutivo. Ahí podemos ver los requisitos, la elección presidencial y las razones por las cuales se vacan al presidente, que muchas veces nosotros ya las estamos analizando, por ejemplo, la incapacidad moral o física. Ahora, las funciones que va a tener son innumerables, como las podemos ver, son bastantes, pero una de las más importantes que tenemos que tener en consideración es organizar, planificar, ejecutar y evaluar las acciones del gobierno en beneficio del país. Por lo tanto, tienen una función tanto administrativa como política. El Consejo de Ministros, esto en nuestra Constitución lo vamos a encontrar en el artículo 119 al 129. Ahí vamos a poder ver que es un organismo colegiado integrado por ministros del Estado, conducido por el propio presidente de la República. Vamos a ver sus requisitos, sus acuerdos, el presidente del Consejo de Ministros, las atribuciones del Consejo de Ministros y la responsabilidad, ¿no?, que tienen los ministros. Aquí también se han consignado todos los ministerios que demanda. Y finalmente vamos a hablar del Poder Judicial. Es muy importante, ya que nosotros también estamos yendo por esta rama. Debemos entender, y aquí la palabra clave es administrar justicia, pero debemos saber que es un órgano autónomo, como todos los demás, como el Poder Legislativo, como el Poder Ejecutivo, son organismos autónomos, pero en este caso el Poder Judicial está constituido por una estructura jerárquica dada para administrar justicia que emana del pueblo, con potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El Poder Judicial también va a tener un orden jerarquizado para administrar justicia en nombre de la nación. Por lo tanto, ahí vemos la cúspide, también vamos a tener los principios y los derechos, la función jurisdiccional. Acá es importante que nosotros veamos las instituciones del sistema de justicia en el Perú. Vemos el Poder Judicial, el Consejo Nacional de Magistratura, el Ministerio Público, la Academia de la Magistratura, ya lo estamos viendo en las clases, el Tribunal Constitucional también. Bien, la Corte Suprema es la máxima instancia jurisdiccional. Vamos a tener que debajo de la Corte Suprema se organizan las Cortes Superiores en todo el país de modo descentralizado en distritos judiciales. Y por debajo de esta organización jerárquica se encuentran los juzgados de paz. Hay un orden ahí establecido. Aquí está la bibliografía y referencias que hemos utilizado para el trabajo y muchas, pero muchas gracias por su atención.